isla? No podemos seguir actuando como unos salvajes. Tenemos que madurar y trabajar en equipo. Tengo esta escena grabada en la mente a fuego. La vi de pequeño, no recuerdo haber visto la película completa en ese momento, lo que sí sé es que vi esta escena y que me asustó mucho, me impactó. Creo que nunca había visto la muerte de un niño en una película, menos aún una muerte tan real. No tenía rayos de calor, ni era una muerte heroica, solo era una piedra. No exagero si digo que sentí asco y temor a partes iguales. Sus verdugos eran niños y Piggy solo intentaba hablar, pero no era tomado en serio porque su fuerza provenía de sus palabras y no de sus músculos. Se me quedó grabado que eran niños, como yo, pero eran salvajes y se estaban matando. El Señor de las Moscas es no solo una película que me impactó de pequeño, sino una de mis historias preferidas, pues su temática, la de unos niños que se quedan varados en una isla y que deben demostrar si se puede convivir pacíficamente o no, se me hace muy atractiva. Quizá por esa razón siempre había tenido ganas de leer Aula a la deriva, ese manga que compartía varias características con El Señor de las Moscas. La principal de ellas es mostrar cómo unos niños podrían sobrevivir al reto de la soledad y de la ausencia de civilización. Este es un manga con puntos muy álgidos y sí, hay terror, pero debajo de eso hay una capa de ideas filosóficas, algún realismo pesimista, pero también hay esperanza. Hoy vamos a sumergirnos en páginas llenas de masas de negro y sustos imprevisibles. Hoy hablamos de Aula a la deriva. Aula a la deriva de Kazuo Umezu. Sí, hombre, Kazuo Umezu, el mangaka este del pollo, del niño gatuno, y bueno, os voy a ser franco, no sabía quién era este hombre antes de leer este manga. Pero aún así, Umezu es uno de los grandes, revisa su trabajo y las personas a las que influyó, Junji Ito, y se deja claro que es uno de los pilares del manga, y para muestra tenemos su trabajo en Aula. Umezu, inspirado como muchos otros en Tezuka, dios del manga y fashion victim a partes iguales, y en especial en su obra, La Nueva Isla del Tesoro, empezó a desarrollar sus habilidades para poder dar a conocer su trabajo. Yo no puedo hablar por todo su estilo autoral, pues hay varios trabajos suyos que no me he leído, pero sí que puedo hablar sobre su estilo en este manga. Para empezar, destaca como uno de los miembros del Gekiga, movimiento artístico japonés que empezó en los 60 como respuesta a la popularidad de los mangas infantiles. El Gekiga es, muy en grandes rasgos, el manga destinado a los adultos con elementos más experimentales y buscando complejidad o desenfreno. Gekiga significa en japonés imagen dramática y eso es exactamente a lo que quiero llegar. Aula a la deriva tiene imágenes absolutamente dramáticas, muy potenciadas por su entintado. Aula a la deriva, obra que nació en el 74, tiene un estilo gráfico bastante alejado del de Tezuka, entre otros. Este estilo gráfico es tosco, hasta cierto punto crudo. Para empezar, lo que más me llama a primera vista es su severo entintado. Aula a la deriva está repleta de páginas con gran carga de masas de negro. El negro, ese trazo grueso y esas expresiones tensas confieren una identidad muy característica. Las masas de negro y el rayado para dar volumen hacen que las imágenes sean mucho más dramáticas. Un dibujo a línea, por mucho que esté representando algo horrible, no tiene la misma carga que uno entintado. Las sombras no solo se añaden para dar volumen, sino para dar dramatismo, pues una imagen así no impacta lo mismo que una imagen así. Estos negros constantes y este rayado y entramado hacen que la imagen se vea dura, sucia y cuanto más negro hay en el dibujo, más peso tiene, es decir, menos ligero es, más tensión transmite. Es que incluso lo habéis visto en memes. Las sombras dentro del cómic se unen de maneras muy variadas, pero aquí es para que, incluso en los momentos de quietud, la sensación de pesadez, supervivencia y peligro no cese. Creo que con tramas grises se habría arruinado un poco esta sensación, y dejarlo en únicamente blancos y negros, sin grises ni tramas, da un mejor resultado. Pero al margen de este dramatismo monocromático, que sí le va muy bien a la historia, hay otro tema que me gustaría comentar. ¿No os parecen los personajes robots?
Quiero decir, miradlos, sus cuerpos se mueven como esos maniquís del dibujo, súper artificial y ortopédico, como si no fuesen personas. Cuando corren se notan mucho, pero lo peor es cuando reparten golpes. Al ver esta patada pensé que al tipo se le había salido la pierna del hueso, y los rostros siguen siendo muy expresivos y los primeros planos son constantes en páginas de diálogo, pero es que esos movimientos tan rectos, tan poco naturales, no sé, es como si estuviesen agarrotados, como si necesitasen un poquito de desengrasante. Y los golpes, a ver, me gusta el tono dramático y agresivo, pero ¿no os da la impresión de que cuando se dan golpes o empujones son demasiado fuertes? Aula a la deriva tiene momentos duros y se entiende que hayan golpes tan fuertes como para matar a alguien, pero luego hay empujones simplemente para tirar a un niño al suelo y son... En más de una ocasión pensé que se habían cargado a alguien, pero en realidad era solo un golpecito. Al parecer, Omezu tiene el mismo mal que Bustema, no saben dibujar golpecitos, son todo fatalities. Aún así, el arte de Aula a la deriva y su narración son buenos y potencian los temas que aborda la obra, y hay un tema en específico que parece muy actual y a la vez trae cola. Vamos sin tapujos, pues habéis visto el aviso de spoilers. Los chicos están en el futuro. ¿Este es un manga de viajeros en el tiempo? No, en el futuro no hay nada. Ola de suicidios. La rápida deforestación empeora la escasez de agua. Expertos pronostican crisis de agua subterránea. Escasez de alimentos provocan disturbios. Crece el índice de abandono de gente de la tercera edad. Anormalidad en mareas podrían ser causadas por el cambio en corrientes oceánicas. Desaparecen tifones. La desertificación se acelera en todo el mundo. Los desiertos se extienden ahora de manera ininterrumpida desde el Ecuador hasta el sur de Japón. El mundo se ha convertido en un desierto. Las grandes ciudades abandonadas mientras se extiende la desertificación mundial. Noticias de último momento. No hay mejoras. Arena, contaminación y muerte. El manga es muy crítico con respecto a qué hacemos con la tierra y la responsabilidad a la hora de hacerse cargo de un hogar. Para empezar, lo obvio. La escuela para los chicos es su mundo, están en casa como bien dice su lema. Esto quiere decir no solo que ahora no tienen más hogar que la escuela, sino que todo lo externo a la escuela es totalmente desconocido. Es su casa porque no les queda otra. El ser humano, subido al tren del ego y de la confianza, abusó de la naturaleza, y ahora son los niños quienes sufren las consecuencias. El manga lleva el dicho de cuidemos el planeta no solo por nosotros, sino por nuestros hijos y nietos, mucho más allá. El mismo ser humano se condenó, y si vemos lo que queda del mundo anterior al final, todo es decadente, casas destrozadas, hoteles, y no hay nada que haya aguantado. Y aún así, aunque el hombre haya perdido y haya terminado extinguido, con su final arrastró a la tierra consigo, siendo un si no puedo ganar, aquí no gana nadie, y condenando a la naturaleza al mismo tiempo. El mundo que habitan los chicos está plagado de tierra, sequedad, ausencia de vida, y la única vida que queda es agresiva y destructiva. Ya no hay balance ni armonía. Los efectos del hombre han destrozado ese equilibrio, convirtiéndose en un sálvese quien pueda. Por eso los monstruos son agresivos. Tienen que serlo porque el hombre ha llevado al límite a esa sociedad, mismo límite al que llegan los chicos cometiendo ese error una vez más. Que la escuela sea un reflejo del mundo también funciona en el pasado, pues cuando el colegio se desvanece, lo que hacen es poner un basurero, dejando muy claro cuáles son las prioridades de la sociedad que critica Omezu. Donde había un colegio, ahora hay una montaña de basura, y os recuerdo que esta es una crítica de los años 70. Han pasado 50 años. La decadencia del hombre también se ve en el Parque del Futuro de los tomos finales, donde los niños van viajando por el tiempo en el parque mientras se ven obligados a avanzar o morirán, es decir, que el tiempo no espera a nadie. A su vez, me parece curioso que Shou, el protagonista, se deje justo el coche de juguete antes de viajar al futuro, señal de que en ese viaje, por un lado, no llevará consigo la tecnología que tarde o temprano destruirá al ser humano, ni tampoco la infancia, siendo un coche y un juguete al mismo tiempo.
Para terminar, los alimentos. Las discusiones que se tienen en el manga sobre alimentos, racionamientos, formas de buscar suministro o abastecimiento son constantes y esto me encanta. Sequilla viene a simbolizar eso, el abuso de los recursos constantes y el egoísmo, precisamente porque es un adulto. Los planes para encontrar y almacenar agua son el centro de los problemas varias veces y cuando te hacen creer que la piscina será inservible, te echas las manos a la cabeza porque el manga ha entendido lo vital que es el agua en este momento. La comida a su vez desquicia a los personajes y hay varios que mueren de hambre o de sed, señal de que el manga, aunque tiene toques fantásticos, se preocupa por el verismo y por la crítica medioambiental. Pero eso, la fantasía. Antes de leerlo pensaba que Aula sería un manga donde viajaban a otra dimensión llena de monstruos, algo rollo el eclipse de Berserk pero más soft. Pero cuando empiezo su lectura veo que todo es más verosímil y que será más un señor de las moscas japonés. El manga se cuida por mantener su realismo no en pocas ocasiones, como por ejemplo la plaga, el momento donde llueve espontáneamente o los monstruos que en realidad son una evolución vestigial del ser humano. Pero luego tiene cosas de fantasía rarísimas. Con el tema de Shou, su madre y Nishi la Medium, vamos a ir en otro punto. Y puedo entenderlo, pero es que hay algunas otras cosas raras de pelotas. A ver, ese niño que invoca bichos cuando tiene hambre... ¿De qué coño va eso? ¿Y la momia que en su primera aparición va sin vendas y luego sí? ¿Qué? Yo de hecho pensaba que estaba viva y que estaba fingiendo estar muerta. ¿O la madre haciendo un agujero con un puto taladro en un hotel sin que nadie se pispe? O mi preferida, un terremoto que era tan fuerte que claro, de la fuerza que tenía los ha teletransportado. Y luego se vuelve a teletransportar con dinamita. Pero, ¿qué lógica es esa? Omezu, cuéntame más de tus explosiones físico-cuánticas, por favor, que es que en esta realidad te salta un brazo, no te lleva al siglo 30. Pero esto no es nada en comparación con el tío que sale al final. ¡Ojo! Y que tiene un brazo y media cara en el futuro. Coño, es una buena idea, pero no me la metas al final. Ve desarrollándomela antes, que al final queda forzadísimo. Me parece que su autor no renuncia a nada. Si encuentra una justificación válida, perfecto, y si no, pues también. Ay, que sí, que me ha gustado, pero ya que estoy, saco las cosas que más me han chirriado. No todo van a ser rosas. Los diálogos como excusas para personajes fugaces, no sé. No son pocas veces las que sale un personaje random y dice, sí, soy yo, que siempre había estado aquí y que mi papel es súper importante y luego nos da datos aleatorios como si de una ficha de personaje se tratase. Esto pasa al principio con Gumo o con la mejor amiga de la lagarto que sale de la puta nada y tal. Como que tienen que explicar todo al lector en voz alta para que el lector se entere. Es como cuando el beisbolista le explica a la madre que se va a retirar. ¿A qué coño viene eso si no la conoces de nada? Me importa a mí, sí, que soy el lector y necesito saberlo para que la historia avance, pero ¿qué razones hay para que ese señor le cuente eso a una completa desconocida? A este manga le habrían venido bien globos de pensamiento. Así, ciertos datos se podrían comunicar al lector, pero no quedarían raro en una conversación. Además, las viñetas están llenas de gritos. No hablan, gritan constantemente. Incluso hablan gritando, son muy dramáticos. Esto me hace cierta gracia porque puede que el autor se imagine así a los niños, siempre gritando. Pero bueno, lo que sí, esos bocadillos también son muy grandes. Muy grandes. Algunos incluso se comen a los dibujos. Y ya, para acabar, la madre de Shou está loca. Sí, ha perdido a su nene y es una madre coraje, pero es que va soltando a todo el mundo que su hijo está en el futuro y al principio lo entiendo, está en shock y es un gran descubrimiento, pero es que esta señora no sabe disimular porque la gente la toma por loca, que si no, es que por ejemplo dice que va a convertir al jugador en momia y coño, es que eso es una amenaza, no lo vayas diciendo por ahí, aprenda a disimular un poco señora. Y la otra, la madre de Yu, el niño pequeño del aula, es súper mono, todos estamos de acuerdo en eso. Yo pensaba que iba a morir y menos mal que se salva, pero esa madre que le exige de vuelta a su hijo a la madre de Shou, ¿qué coño esperaba esa señora? No sé, se me hace que varios adultos actúan como niños y los niños como adultos, que entiendo que los adultos estén en una situación horrible, pero esa actitud de pedir de vuelta a tu hijo con toda la seriedad, como quien rellena un formulario, ¿que no ves que la otra también ha perdido a su hijo, sopalurda? Yo pensaba que la madre de Yu estaba desequilibrada y le haría algo malo a la madre de Shou, o que jodería sin querer a los niños desde el pasado, o yo que sé, algo, pero es que solo está ahí para llorar de
una manera muy vergonzosa. No sé, en lo que se refiere a adultos, este manga ha logrado sacarme de mis casillas más de una vez. Aún así, hay un adulto con el que nos tenemos que detener. Shou y su madre son el eje de la trama, lo que une el pasado con el futuro. Shou y su madre tienen una fuerte discusión al principio de la historia, pero cuando viajan, su madre es la persona a la que más necesita, hasta el punto de convertirla en su diosa. Shou habla constantemente con ella y espero que vosotros me digáis qué pensáis del modo en el que habla con ella. Y entonces tuvimos nuestro almuerzo. Mamá, nunca estuve tan agradecido de un almuerzo en mi vida. Mamá, perdóname por nunca apreciar todas las comidas que hiciste por mí. Los momentos donde Shou habla con su madre me recuerdan muchísimo a una oración religiosa. Para empezar, tienen varios puntos en común. La oración es un momento de comunión entre una persona y Dios, donde la persona se desnuda emocionalmente y expone sus miedos pero también sus deseos. Es un momento de intimidad total. El creyente también toma la postura de necesidad frente a la deidad, pues la necesita para ser un punto de apoyo y estabilidad espiritual. El creyente clama a su Dios cuando necesita su ayuda y también dialoga con él, contándole cómo se siente, en qué momentos y por qué. Shou hace todas estas cosas con su madre. Cuando Shou está en el nuevo mundo, se siente solo y culpable y acude a la persona que es un punto de apoyo para su hijo, sus padres, en este caso su madre. Shou y ella pueden comunicarse esporádicamente, no directamente, pero ella a veces escucha su voz y con suerte logra mover cielo y tierra, algunas veces comportándose como una desequilibrada, para ayudarlo en el futuro. Ella nunca deja de pensar en él y siempre vela por su seguridad. Shou, mientras más avanza la serie, más sincero es con su madre en sus pensamientos y con ella se permite decir cosas que no diría en voz alta. Lamentablemente es el único personaje que lo hace. Mamá, lo que le pasó a Nakata nos mostró qué tan terroríficos éramos. Estábamos atrapados en un mundo sin sentido, pero no había tiempo para revolcarnos en nuestra locura. Teníamos que enfrentar algo todavía peor, algo que nos desgarraría a todos. A su vez, esto es un manga con terror y tiene momentos de vida o muerte, como por ejemplo con el profesor. Nosotros sabemos todo lo que hace la madre por Shou, pero Shou no sabe nada. Lo único que puede hacer es pedirle a ella con toda la fe del mundo y tener la esperanza de que ésta le vaya a ayudar. Y lo hace, algo que nosotros como lectores entendemos, pero que para Shou debe ser un evento como mínimo sobrenatural. Tal como somos los seres humanos, no es extraño que a una deidad le adjudiquemos cualidades paternas y protectoras, y no es extraño que Shou tenga esa relación con su figura materna, figura que luego se extiende a todos los niños del colegio gracias al busto de Shou. Se ve que en momentos tan jodidos, tener una figura divina los ayuda a sobrellevar esa situación tan agónica. Antes he dicho que Nishi y sus poderes me sacaban un poco de onda, y es normal, pues me sabe raro la fantasía en una obra como esta, pero al mismo tiempo, si había un tema en el que sí o sí Omezu podía tirar de fantasía, era la deidad. Más aún para ofrecernos una relación tan bien construida como la de Shou y su madre, y una analogía tan precisa como la de un creyente y su deidad. Este manga reflexiona sobre lo que es ser un niño y necesitar a una madre, sobre la esperanza que depositamos en nuestras figuras maternas, y esto hace que la obra gane trasfondo y complejidad, aunque nada ayuda a esto como el último punto, que es el más devastador. Que eso, El Señor de las Moscas, la civilización infantil, por algo he empezado por ahí. El manga saca su terror más que de los monstruos y todo eso, del contacto con seres humanos en una situación límite. Estamos acostumbrados a que nosotros, los adultos, seamos unos hijos de puta los unos con los otros, pero en teoría los niños no deberían ser así. Que la barbarie venga de manos de un niño de una pureza marchita es doblemente descorazonador, pues nos señala como una especie intrínsecamente destructiva. En El Señor de las Moscas tenemos el velo de la guerra, y cuando llega ese soldado a la costa y les pregunta si están jugando a la guerra, es donde está el punto. Incluso cuando el hombre está jugando, destruye, mata. Me gustaría presentaros dos conceptos filosóficos sacadas de numerosas fuentes literarias: la naturaleza humana vista desde el punto de vista de Hobbes
y de Rousseau. No quiero desarrollar mucho las ideas por si acaso las expreso mal y os llevo a error, pero de una forma simple sería esto. Hobbes tiene un punto de vista individual. El ser humano es un individualista. Busca la autoconservación, la supervivencia y en última instancia el egoísmo. Por ello la sociedad es competitiva y no teme a autofagocitarse. Mantiene una lucha constante con el prójimo. El hombre es un lobo para el hombre. Rousseau, por otro lado, defiende que el ser humano tiene un cierto grado de empatía y se mueve para preservar a su especie, no al individuo, a la especie, argumentando que lo que corrompe al hombre es la propiedad que lleva a la competencia y al egoísmo, teniendo así su teoría del buen salvaje. Como habéis visto, he puesto a ambos representantes de ambas filosofías, Otomo y Shou. Shou es un líder nato, guía a los demás porque empatiza con ellos, quiere preservar la vida incluso de la gente que no conoce y siempre piensa en sus inferiores, en este caso en los alumnos de primero. Personajes como Shaki, Nishi o Gumo están cerca de este pensamiento y apoyan a Shou a la hora de actuar, mientras que muchos otros, muchísimos personajes, se acercan más al posicionamiento de Hobbes, siendo egoístas y enfrentándose por territorios, comida o agua. Otomo o Sequilla son representaciones de esto. En un principio y luego de su prueba inicial, vencer a Sequilla y al profesor, cuando los niños se dan cuenta de que van a tener que sacarse las castañas del fuego ellos solos, es cuando el desarrollo de esta pequeña civilización comienza. Si antes rompían una ventana, lo único que tenían que hacer era pagar por ella. No podemos pensar así nunca más. Si se rompe, no podemos repararlo. Debemos aprender a utilizar lo que tenemos. Ya que el mundo de afuera es un desierto, no sabemos si hay suficiente aire. Lo que sabemos es que nosotros somos las únicas personas aquí. Tal vez no hayan seguido las reglas antes, pero ahora tenemos que hacer las reglas y todos tenemos que acordar seguirlas. Si todos piensan solo para ustedes mismos, estaremos en un problema grande. Cuando estaba explorando vi lo que había fuera de aquí y créanme, no había nada más que arena. Tenemos que aprender cómo sobrevivir por nosotros mismos. En un principio, los niños intentan crear su propio orden, capitaneados por Shou. Habrá deberes en grupos, actividades para preservar los alimentos y ministros, sí, encargados de defensa, de salud, etc. Y esto me parece sublime. Los críos se organizan tal que convierten ese microcosmos y durante cierto tiempo lo hacen funcionar. Los problemas, como el monstruo o el agua, vienen de fuera, pero ellos funcionan. No obstante, poco a poco te empiezan a mostrar disidencias y actitudes que apuntan hacia la barbarie. Hay pocos individuos solitarios que son abiertamente disidentes, pues por lo general si le preguntas a cada uno todos son más Rousseau, pero cuando se juntan se convierten en una masa que piensa como Hobbes. La masa se radicaliza, pues varias personas con un pensamiento competitivo hace que se devoren entre ellos. El primer instigador de esto es Otomo y me parece perfecto, pues ha estado con Shou desde el principio y desde el principio ha sido crítico con él, siendo el primero en reconocer que hay que hacer sacrificios para avanzar. ¿Por qué? ¿A quién le importa? Lo único que sé es que no somos amigos. ¿Qué? ¡Me enfermas! Se nos terminó la comida, nuestra situación es desesperante. Ya no hay necesidad de seguir cooperando. De ahora en adelante, cada quien por su cuenta. ¿Y qué hay de los más pequeños? ¡Ya no importan! Apenas podemos cuidarnos nosotros mismos. Si quieren seguir a Takamatsu, adelante, ya tuve suficiente. Me marcho, el resto de ustedes hagan lo que quieran. Otomo es el ejemplo perfecto de autoconservación, y vemos como los niños que le siguen no le siguen porque sea un líder como pasa con Shou, sino que le siguen porque les conviene, y si un rato después les conviene traicionar a quienes antes consideraban sus amigos, también actuarán. El acto definitivo, asqueroso y terrorífico que define 100% la autoconservación y el pensamiento de Otomo llega al final del manga, cuando los niños, después de matar infantes para robar su comida, cogen un cadáver, lo ponen al fuego y comen su carne, pasando de hombres a bestias. Es interesante que Shou nunca lo haga explícito ante sus compañeros, aunque lo sepa perfectamente, y que en última instancia sepa perdonar a Otomo. La civilización que crearon se fue desmoronando poco a poco, pues cada pequeña voz disidente creaba bandos y los enfrentaba a unos contra otros, marcando una diferencia entre los fieles de Shou y al estilo de vida moral y los contrarios, radicales que buscaban sobrevivir sobre el cadáver de cualquiera. El manga orbita sobre la idea de en qué se convierte una
sociedad cuando a esta le quitas todos los elementos sociales y los dejas al límite. ¿Seguiremos siendo civilizados? Pero a pesar de todos los fallos de la sociedad de Otomo, me gustaría quedarme con ese momento en el que deben saltar por un acantilado y gracias al plan y a la seguridad de Shou, los chicos sobreviven. Es más, los contrarios a él también se unen porque es la única manera de sobrevivir. Shou acaba el manga mandando un mensaje que se centra más en la naturaleza que en el ser humano. El ser humano es fatalista, es finito y en él hay muerte, y después de la muerte hay un abismo. Por eso el sentimiento de preservación de Otomo es tan fuerte, porque se centra en el punto de vista humano, el punto de vista finito. La naturaleza, por otra parte, es cíclica. Hay muerte, pero después hay vida, hay regeneración, renacimiento. Ese es el pensamiento de Shou, un pensamiento que coge la esperanza y a la vez el mensaje medioambiental y lo aplica a una sociedad, su pequeña sociedad de niños, mientras que Otomo, por otra parte, se pierde en el egoísmo humano. Hay otras muchas cosas que decir de Aula a la deriva, como el papel de Saki, puta ama con la lanza, o el nulo castigo que recibe Otomo, pero creo que en líneas generales, lo que se ha expuesto aquí define el espíritu del manga. Sí, hay terror, pero como veis a la hora de escarbar hay muchas cosas más, algunas llegando a lecturas verdaderamente trascendentales, dando tridimensionalidad a la obra y en sí rescatándola como una lectura obligatoria para todos los aficionados al manga de terror. Y bueno, al manga en general, y bueno, sé que algún lector habrá necesitado una resolución un poco más concreta, si al final lograron sobrevivir o murieron todos, así que bueno, yo simplemente os puedo decir que creo que al final fueron salvados por Mou, por ejemplo. Segundo vídeo del mes de terror de 2021, esta vez una reseña. Espero que os haya molado mucho a las personas que ya has leído Aula a la deriva y oye, si no lo has leído pero has visto la reseña, primero que te pasa en la cabeza y segundo, léelo porque es un muy buen manga. Antes de nada, agradecer a las personas que han prestado sus voces para este vídeo, Bonfire Tales y Emanuel Seller. Tenéis en la descripción sus canales y todo eso y también tenéis pues mis métodos de contacto, redes sociales, el canal secundario, el podcast y todo eso. Ahí más o menos vais a tener un poco todas las movidas en las que me veo metido. Si queréis saber más, pues ahí tenéis y siempre se puede dejar un saludito o lo que sea por Twitter o por Insta o como queráis. Yo soy Galilón, espero que os haya molado mucho esto y que esperéis el vídeo del 31. Sin más que decir, hasta otra.